de su recorrido. Ella misma nos lo cuenta con otras palabras, pero nos va contando toda su lucha, todo ese desafío que supone concertar esos dos contrarios, concertar ese deseo de vida interior, ese deseo y concertar también lo que tiene que ir haciendo día a día. Y no es hasta que ella pone el pie en el umbral de la confianza, hasta que no cambia la forma de mirar ese camino que tiene que recorrer. Pisa entonces la tierra de la humildad, de la pequeñez, de dejarse llevar por el Señor. Y como el ciego del camino, también Teresa grita al Señor, suplica al Señor: ten compasión de mí. Si nosotros leemos el libro de la vida de Teresa de Jesús, sus primeros capítulos, ella nos cuenta con dramatismo ese recorrido que ella hace, que puede ser también nuestro recorrido en un momento de nuestras vidas. El hecho de estar luchando por esa concentración, por esa necesidad y ese anhelo que tenemos de entrega, ese anhelo que tenemos también de exigencia con nuestra propia vida, de darle todo al Señor, de poner el corazón en todo lo que hacemos, de poner toda la carne en el asador, de no dejar nada a medias. Y no se produce eso hasta que existe la llamada que nos hace el Señor. El Señor se da cuenta de esa llamada del ciego de Bartimeo, se da cuenta que lo está llamando y es Él el que llama. Llamadlo, que venga a mí, que siga ese camino en que yo estoy recorriendo. Por eso Teresa también acepta esa llamada en el momento de la conversión, y ella nos lo explica en dos momentos determinantes de su propia vida, y dos momentos que son momentos cotidianos. El primer momento es la conversión ante el Cristo muy llegado, ese Cristo muy llegado, ante esa humanidad de Jesús. Ella pues cuenta que es un momento especial en su vida y que cambia la forma de ver las cosas, porque el Señor le regala también ese don de poder recorrer el camino de otra manera. Y cuando también siente, cuando está rezando en el oratorio el Veni Creator Spiritus, cuando está haciendo esa oración al Espíritu Santo, que se conoce pues como la conversión definitiva de Teresa, pues es capaz ya de escuchar esa llamada y de incorporarse al camino. Cambia de lugar, ya no está al borde de ese camino, sino que se incorpora al camino del Señor. Porque ella lo que está deseando, como el ciego del Evangelio, es poder ver. Desea la luz. Todos deseamos esa luz que alimente nuestro corazón, que dé luz también a nuestras entrañas, que sea capaz también de darle sentido a toda nuestra vida. Maestro, quiero ver. Teresa repite también ese estribillo de ver como ve Jesús, de entregarse, ya de ver, como diría San Juan de la Cruz, de entregarse completamente a ese Dios que está siempre esperándola, que tanto me esperó, decía Teresa, o dice Teresa en sus obras, ¿no? Este Jesús que tanto me esperó, que a pesar de mis dificultades, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis pecados, con grandes regalos, Él pues me daba a pesar de mis pecados. Y cuando se suelta y se lanza como el ciego, suelta el manto, da un salto y se acerca a Jesús, nos dice el Evangelio, que hace el ciego
Bartimeo. Y ahí comienza también esa nueva vida para Teresa. Ella da un salto y en el libro encontramos en un capítulo determinado que dice: desde aquí en adelante es otra vida nueva. Digo, una vida nueva. Y Teresa deja sus apellidos. Ya no es doña Teresa de Cepeda y Humano. Sus apellidos no pueden ser otros que de Jesús. Seré Teresa de Jesús. Y Él es mi amado, Él es el que va a guiar desde ahora mi camino. Y es, diríamos, esa experiencia fundamental teresiana de ese camino de unión con Dios, con el Señor de las misericordias, como a ella le gustaba llamarlo. Hasta que encuentra la luz, porque el ciego Bartimeo encuentra esa luz, recobró la vista, nos dice el Evangelio. Recobró la vista por la fe, tu fe te ha salvado. Y entonces el que estaba en el borde del camino se incorpora, pudiendo ver esa luz, y lo seguía por el camino. La luz no era un regalo simplemente para que estuviera bien. Ahora que muchas veces, porque esto me sirve para mi realización personal, esto me sirve para que yo pueda tener algo, no es un regalo para él como tal, sino es, diríamos, una sanación que lo incorpora a un camino nuevo. Y por eso el ciego lo sigue por el camino, porque ya tiene la luz. Y Teresa recibe también esa luz de la esperanza y esa luz también del camino que ella recorre a través de la oración, a través de un trato que hace con Jesús, a través de una promesa que hace con Él, porque no es otra cosa la oración que tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Y ahí pone todo el objetivo de su propia vida, y ahí es donde hace ese camino espiritual de encuentro con ese Señor de las misericordias. Ese es el camino que sigue a la luz de la presencia de un Dios que nunca se cansa de esperar. Y la luz se regala, como hace el Señor siempre, pues con un derroche, pues a todos nosotros, por esa gratuidad que muchas veces nos embriaga. Una luz que ya no abandona el camino que hace Teresa de Jesús, sino que sigue muy dentro de sí, porque el Rey está en el aposento principal de su morada, que su corazón, que su propia vida, que su propia persona. Y ella sabe cuidar desde la soledad, desde el silencio, desde la atención a lo interior, a ese Dios que se manifiesta en nuestra vida. Pues nosotros también, cada uno de nosotros recorre ese camino, de una manera o de otra. Y Teresa, yo creo que siempre nos da pistas, claves, nos sigue dando claves, a pesar de que escribió estas obras hace ya mucho tiempo, siguen siendo actuales porque tocan lo esencial del ser humano, el anhelo de sentirse habitado por Dios, el anhelo de buscar a ese Dios que nos salva, el anhelo de esa salvación regalada por la misericordia del Señor. De eso habla Teresa de Jesús, y esas son las claves y las pistas que nos da para que nosotros podamos seguir el camino. Pues que aunque clausuremos en estos días este quinto centenario en honor de su nacimiento y en recuerdo de ese nacimiento de Teresa de Jesús, ella sigue estando presente en nuestra vida siempre, y que ella siga también dándonos motivos para la esperanza y para el camino. Que así sea.